es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Que representaban, ¿sí?, la cobertura y la protección de Dios. No me cansaré de repetirle esto a la iglesia. Y lo leíamos ahora, créame, en unidad del Espíritu, porque no había visto ese pasaje. La Biblia habla de que hay ángeles, hay seres celestiales que nos cubren, nos protegen, nos guían, pero no nos hacen caso a nosotros. Operan bajo la delegación y autoridad de Dios, ¿sí?, comandante y jefe de los ejércitos celestiales. Es decir, que usted puede pedirle a Dios: Señor, envía tus ángeles y cúbreme con tu protección, ¿sí? Pero lo que usted no puede hacer es ponerse a charlar con un ángel y creer que ese es un ángel de verdad y estar protegido. Puede estarse metiendo en problemas, ¿sí? Eso lo hacemos, gracias. Eso lo arreglamos en Libertad en Cristo también, cuando lo hacemos, y ahí ponemos todo en orden. Entonces, es claro que la palabra habla de ángeles. ¿Y a qué nos apunta el que hayan ángeles que nos protegen? Dice, sobre los cuales se delegaba la autoridad de protección, ¿sí? Entonces, ya hablamos en la primera temporada de esta serie de que es la autoridad inherente de Dios, la autoridad directa de Dios. Usted aprendió el sometimiento, la obediencia, la sujeción, la sumisión, arrepentimiento, que era el pecado. Muchas cosas aprendimos en esa primera serie, pero en este pedazo hablamos de la autoridad vista así: Dios y yo. Y esa es relativamente fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues no sé si usted lo ha dicho, pero yo que sirvo y que tengo siervos y que el Señor nos ha delegado una autoridad, a veces digo: ay, eso era como más fácil haber servido con Jesús, ¿sí o no? Porque a veces los siervos no se ayudan. Entonces, claro, cuando se trata de la autoridad inherente de Dios, de la autoridad directa de Dios, todos ya lo tenemos claro, que obedecer esa autoridad es obedecer su voluntad y obedecer, ¿qué?, su palabra. Todos ya sabemos esto. El problema de esto, y en esta segunda temporada es el tema, es qué pasa cuando ya la autoridad no es así, sino que la autoridad es así. Ya no es solo vertical, sino horizontal. Mira el que tiene al lado. Y es cuando a usted le dicen que se tiene que someter al que tiene al lado. Y ahí ya muchos empiezan a temblar, ¿sí? Empiezan a torcerse, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no es tan fácil someterme a la autoridad de mi hermano imperfecto. No es tan fácil someterme a la autoridad delegada por Dios, ¿sí?, que se equivoca tanto. De hecho, cuando yo le empiezo a hablar a usted de autoridad delegada, lo primero que usted va a pensar es en qué hay y qué hacemos con las autoridades delegadas que son perversas. De hecho, anoche repasaba, estudiaba esto y decía: Señor, qué curioso, yo nunca lo planeé, pero justo en esta etapa de nuestro país se viene esta predicación. Para mí, no sé para usted, pero para mí ha sido muy difícil preparar esta serie. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo un momento donde tengamos autoridades que uno diga: qué bruto, qué autoridad, ¿sí o no? No, estamos al contrario, estamos viendo cosas que no nos ayudan a someternos a esa autoridad. Pero usted y yo ya pasamos una temporada completa aprendiendo la importancia de someternos a la autoridad de Dios. Y aquel que comprende y se sujeta a la autoridad inherente de Dios, a la autoridad directa, en obediencia, en sumisión, entonces podrá someterse a la autoridad delegada. Pero usted no puede decir que se somete a Dios y que comprende la autoridad de Dios si usted no se somete a autoridades, a la autoridad que Dios delegó, ¿sí? Porque Dios ha delegado autoridades. Aquí teníamos un ejemplo de cómo su cobertura delegada se coloca sobre los ángeles. ¿Para qué? Para protegernos, ¿cierto? Pero ahí entonces empezamos a entrar y a entender que todos necesitamos un encuentro con la autoridad de Dios, pues todos vamos a recibir de cierta manera una delegación de autoridad, ¿sí?
El miércoles mi pastor predicaba en Bogotá y estaba acompañándolo y él decía, tu corazón, tu responsabilidad. Diga conmigo, mi corazón, mi responsabilidad. Ay, pastor, yo no soy autoridad, a mí no me toca eso, ¿cierto? Tu corazón, tu responsabilidad. Ya tienes la primera delegación de autoridad. Tú tienes autoridad sobre tu mente, sobre tu corazón y sobre ti mismo. O sea que la autoridad inherente de Dios ha sido delegada en todos los seres humanos por igual. O sea que tú, no importa el rol que ejerzas de autoridad, tienes autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad. Y me ha sido delegada por Dios. Dios me la da. Dios la coloca sobre mí. La coloca en funciones. La coloca normalmente de diferentes maneras. ¿Sí? Hay 4 niveles, digámoslo así, 4 segmentos de autoridad mostrados en la Biblia. El primero tiene que ver con la autoridad civil, ¿sí? Y la vemos en la calle, la vemos en el ejército, en un semáforo, son autoridades civiles, ¿sí? Están allí colocadas. ¿Listo? El Estado, los alcaldes, los gobernadores, nuestro presidente y todo lo demás. Hay otra autoridad que ha sido delegada en un nivel, en el nivel eclesiástico, que es la autoridad delegada a través de la iglesia, que tiene autoridad. De allí usted va a empezar a entender por qué es tan complicado y por qué es tan importante que la iglesia entienda el rol que cumple como autoridad, ¿sí? El tercer rol es el rol familiar. Como padre, como madre, ejercemos autoridad. Como hermanos mayores, como tía, tío, abuelo, cada uno ejerce un rol de autoridad. Y el cuarto es la autoridad social, ¿sí? Y es todo lo que tiene que ver ahora sí con el gobierno específicamente, ¿ya? ¿Con quién nos relacionamos afuera? Directamente el gobierno. ¿Listo? ¿Qué dice entonces la palabra al respecto? Romanos 13, versículos del 1 al 2. Y aquí me voy a demorar un poco. ¿Listo? Dice, sométase toda persona. Si usted toma nota, mire, me quedé aterrado el miércoles en esta iglesia que estuve. No vi un celular. Y todos tomaban nota. Yo dije, wow, ¿cómo se logrará eso? ¿Arrejo? Pero no, pues no podemos, estamos en Cali, ¿sí o no? Pero me pareció fascinante ver personas mayores de edad, jóvenes, tomando nota, ¿sí? Porque la iglesia ha perdido ese pequeño hábito, ¿sí? Que es necesario aún. Ahora, hágalo en el celular, tampoco puedo decirle que tiene que ser en papel, pero tome nota. Y este versículo lo vamos a partir y le vamos a hacer la hermenéutica básica a cada línea. Dice, primero, sométase, ¿quién? Levanten la mano los que no se tienen que someter. Gracias a Dios, no hay ninguno aquí, ¿cierto? Todos, absolutamente toda persona se debe someter, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, yo le pregunto a usted y usted se va a empezar a hacer preguntas con este sermón. ¿A quién se somete usted? ¿Quién es su autoridad? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su esposo? ¿Quién es su esposa? ¿Quién es su jefe? ¿Se somete? Menos mal sacamos los muchachos, ¿sí o no? Para que usted vaya empoderado ahora sí y le predique. Sométase toda persona. Y ¿sabe una cosa? Esta no es una sugerencia bíblica, es un mandamiento. No es una recomendación. Usted ya sabe qué es la autoridad inherente de Dios y usted ya sabe qué es la palabra de Dios. O sea que esta no es una recomendación, es un mandamiento, ¿sí? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y aquí específicamente Pablo se está refiriendo a la parte civil y a la parte social, ¿sí? A todas las autoridades que ejercen gobierno en una empresa y en el Estado, en la policía o en una empresa. A mí a veces yo entro, me ha pasado aquí en un supermercado aquí cerca, que ya el Señor me puso a orar. Tengo un joven que hace muy bien su trabajo al entrar y siempre me la monta. Y me dice, no trae la cédula. Sin cédula no lo puedo dejar entrar. Pero tengo el carnet digital. Y a veces me han dado ganas de cogerlo y me acuerdo de esta serie y digo, hay que someterse a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque él tiene una autoridad. Se le delegó una autoridad para que el orden se ejerza. Y aquí están todas colocadas.
Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino ¿de quién? De Dios. Toda autoridad viene ¿de quién? De Dios. Escuche esto y vuelvo a este esquema mental que usted tiene que romper hoy. Porque yo le estoy hablando de personas, pero usted no puede olvidar la autoridad inherente de Dios. Porque el problema que nosotros tenemos es que vemos las personas y decimos, ah, no, ese no tiene autoridad. Todos tienen autoridad. Ah, que la ejercen su rol para con usted, eso es otra cosa. Cuando usted conoce y aprende bien de la autoridad, usted va a saber a quién se somete y quién se somete a usted. Y cuándo se somete a usted, ¿sí? Porque no hay autoridad sino de Dios. Ni personas, ni la autoridad, ni el encargo. ¿Listo? Segunda de Crónicas 9, del 6 al 7. Josafat, un juez de Dios está nombrando, perdón, un profeta de Dios está nombrando jueces. Y dice segunda de Crónicas 19, 6 al 7. Y les advirtió, tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor que estará con ustedes cuando impartan, ¿qué? Justicia. Y este empieza a ser el problema con la autoridad delegada. Hay dos problemas con la autoridad delegada. Hay un problema con el que la ejerce y hay otro problema con el que se sujeta a la autoridad. ¿Cuál es el problema? Que el que la ejerce y no tiene una relación con la autoridad inherente de Dios va a tener problemas para ejercerla. ¿Por qué? Porque la va a ejercer por fuera de la autoridad de Dios, que es sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque esto es un reino. Entonces Dios delega su autoridad para sus embajadores. Él delega la autoridad en un esposo, Él delega la autoridad en un presidente, Él delega la autoridad en un general, ¿sí? Él delega su autoridad en el guarda que nos cuida. Él la delega. Pero si este grupo de personas no la conocen, lo más seguro es que la van a ejercer ¿por dónde? Por fuera de la voluntad de Dios. Es decir, por fuera de los principios. Y allí es donde empieza entonces a presentarse la dificultad cuando el hombre no entiende que la autoridad que tiene es de Dios. Porque si yo como hombre entendiese la autoridad que Dios me ha dado, entendería que mi autoridad no me ha sido dada para maltratar a mi esposa, sino para amarla y respetarla, que es la manera en la que yo como hombre me someto a mi esposa, ¿sí? Que se me ha dado autoridad para escucharla, para atenderla, para cuidarla, ¿sí? Y es la manera en la que yo me someto a ella. Y de la misma manera mi esposa entonces lo entiende y se somete a mí, porque yo ejerzo la autoridad que me fue entregada ¿por quién? Por Dios. No hay autoridad sino de Dios, ¿sí? Tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor que estará con ustedes cuando impartan justicia. Porque se nos fue delegada la autoridad para impartir justicia. Por eso la responsabilidad es tan grande para aquellos que se les ha delegado autoridad en niveles más altos. Porque serán pedidas las cuentas por esa justicia que ejercieron. Y si esa justicia estaba por fuera de la voluntad de Dios, pues tendrán que dar cuentas a Dios. Dice el versículo 7, por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. ¿Quiénes deberían ejercer la autoridad de mejor manera? Pues usted y yo, porque tenemos una relación con la autoridad de Dios. Y esa relación con la autoridad de Dios debería dejárnosla ejercer en plena justicia. Pero usted ve los hijos de Dios resolviendo los pleitos a la manera del diablo y a la manera del mundo. Cuando un hijo de Dios debería resolverlos en justicia, siendo responsable, siendo cuidadoso, arrepintiéndose, ¿sí? Sujeto a la autoridad de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Y dice acá, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen. Usted va a estar aquí poniéndose la capa de la autoridad que le ha delegado y también por fuera cuando están ejerciendo autoridad sobre usted. Va a estar en los dos ámbitos aquí colocándose. Amén. Sigamos y volvamos acá a Romanos. Dice, pero no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Y aquí es donde la cosa se empieza a complicar. ¿Sí o no?
Porque creo que sin temor a equivocarme, el 99.9% de los que estamos acá ha tenido un problema con una autoridad que se ha ejercido mal. ¿Sí? Con una autoridad que ha abusado, con una autoridad que no ha tenido testimonio, con una autoridad, ¿sí?, que no ha tenido temor de Dios para impartir justicia. Y se lo voy a poner cerquita. No sé si usted le ha dicho, ¿y eso que usted es cristiano? ¿Por qué? Porque la gente demanda del cristiano que esto no pase. Porque usted y yo conocemos la verdad. Entonces, ¿qué debería pasar para usted y para mí? Que deberíamos ejercer la autoridad de buena manera. ¿Por qué una nación como esta, donde hay tantos cristianos, no ejerce su autoridad? ¿Por qué tenemos tantos problemas con la autoridad? ¿Sí? Creo que parte de eso lo vamos a responder en esta serie. Y las que existen por Dios son constituidas, todas. Por tanto, escuche esto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Es decir, cuando usted se resiste a la autoridad que Dios colocó sobre una persona, buena o mala, usted está en problemas. Y está en problemas espirituales. No está en problemas materiales, financieros, no, está en problemas espirituales. Porque cuando usted se mete con la autoridad que Dios colocó en una persona, ¿sí?, usted está en problemas. Porque la autoridad, toda autoridad viene ¿de quién? De Dios. No viene de nadie más. Voy a poner un ejemplo, venga, Johan. Venga, tranquilo que no me voy a colgar. Voy a poner el ejemplo, miren, vea. Hay uno feo y uno bonito, usted sacará las conclusiones. ¿Sí o no? Pero Dios no escatima. Y Él pone autoridad sobre él. Y Él pone autoridad sobre él. Como hombres. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que usted va a tratar con esta autoridad. Pero usted lo ve así, usted dice, no, pues este man tan feo, yo que me lo voy a someter. ¿Sí o no? No, pero como este sí está como medio mejor vestido, entonces ese sí tiene autoridad. Y resulta que la autoridad de Dios no funciona así. Resulta que no importa la cara, la personalidad, la autoridad de Dios delegada funciona o funciona. Y cuando usted se mete con lo que está colocado sobre esa autoridad, no importa la cara, ¿sí?, se mete en problemas. Por eso usted y yo tenemos que aprender a separar la personalidad de la autoridad de Dios. Por eso hay líderes que a nosotros nos pueden caer gordos, pero tienen autoridad delegada por Dios, punto. ¿Sí? Siéntese, gracias. Ustedes se definirá cuál es el cual, ¿sí o no? Ese es el problema. Un esposo, un papá, puede ser imperfecto, puede equivocarse, pero Dios le dio esa autoridad. Y si usted se mete con esa autoridad, está en problemas, porque no hay autoridad sino de Dios. Ahora, ¿quiénes nos hemos metido y la hemos embarrado muchas veces? Amén, ¿sí o no? Nos hemos equivocado. Los que estamos casados nos suele pasar un poquito a veces, ¿sí o no? Y los que vivimos en Colombia, pues, ahí vamos. ¿Por qué? Porque nos metemos por la personalidad con la autoridad. Y usted no puede cometer ese error. ¿Por qué? Porque dice que el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Es decir, que en la autoridad delegada usted está fallando a la autoridad inherente de Dios. Porque cuando usted se deja de someter a una autoridad que Dios le colocó en cualquiera de los 4 ámbitos, se está metiendo con Dios, no con esa autoridad. Ese es el problema de la autoridad. Y es un problema que como iglesia hoy tenemos que resolver en nuestra nación. Porque usted y yo no podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que no entienden la autoridad. Entonces usted y yo lo único que podemos hacer es ponerle harto cuidado a esta serie y amarrarnos la boca. Ya le voy a explicar por qué. Y los que se han opuesto, escuche esto, recibirán condenación sobre sí mismos. Esto es Nuevo Testamento. Este es Pablo, el apóstol de la gracia. Esto no es Antiguo Testamento, no es la ley. Es nuevo. Y dice que los que se oponen a la autoridad, ¿sí?, recibirán condenación sobre sí mismos. Usted me está entendiendo el problema en el que nos metemos. Porque la iglesia es la que tiene que modelar la autoridad. Porque incluso nosotros como pastores tenemos que tener temor de Dios al hablar acerca de las autoridades perversas. Porque el apóstol Pedro dice que todas son impuestas por él
aún las insoportables. Dice, no, porque es malo no tiene autoridad. Toda autoridad ha sido constituida por Dios. Ay, no, es que el feo pierde la autoridad. Si Dios le dio la autoridad, Él la tiene. Ahora, toda autoridad viene de Dios, pero no toda autoridad se ejecuta para bien. ¿Por qué? Porque sabemos que hay autoridades malas. Daniel 5 del 19 al 20 dice, gracias a la autoridad que Dios le dio, ¿a quién? Al rey de Babilonia. Y siempre hacía lo bueno. Hacía cosas malas. Pero Daniel, ¿qué hizo? Se sometió hasta foso de leones y hasta horno de fuego. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a someterte a las autoridades delegadas por Dios? Porque dice que este hombre, gracias a la autoridad que Dios le dio, ¿quién le dio la autoridad? Dios. Ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. Pero más adelantico usted lo lee, que este hombre le fue quitada esa autoridad. ¿Por quién? Por el único que la puede quitar, que es ¿quién? Dios. Porque después que Él la da, no se quita. Solo Dios decide sobre ella, ¿sí? Y eso es lo que vemos en la Biblia alrededor de muchas cosas. Entonces, ante la autoridad delegada, solo podemos hablar de sumisión, ¿sí? Y obediencia, que ya lo aprendimos en la primera temporada. Y aunque en algunos momentos vamos a tener que escoger entre la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada de Dios, nuestro llamado es a obedecerlo. Porque como tenemos una desfiguración tan grande de la autoridad, se vuelve normal no sujetarnos a ninguna porque todas son malas. Y resulta que ese no debería ser el modus operandi. El común denominador debería ser que nosotros nos sometemos a todas, así sean perversas. Pero que la palabra de Dios nos va a llevar a entender hasta dónde y cuándo someternos a una autoridad. Porque evidentemente las perversas y las malas un día van a llegar al punto, como Daniel, de decirme qué hacer. Y ahí es donde yo voy a decidir qué hacer sin violar la autoridad. Porque hasta hoy nos debemos someter, ¿sí? Y ya vamos a ver qué más nos toca hacer. ¿Qué hacemos entonces cuando obedecer y someternos a la autoridad se hace difícil? Porque las autoridades malignas, no soportables, como dice la palabra, están en el mundo. Y quise hacer tal vez un recorrido un poco del mundo a la palabra. Piense en una autoridad perversa que usted conozca, ¿sí? De la historia de la humanidad. Hay dos personajes que son perversos, los datos históricos los llaman. Uno se llamaba Hitler y otro se llamaba Stalin, ¿sí? Y fueron perversos. Ahora, cuando vi esos personajes dije, ¿dónde hay un personaje de estos en la Biblia? ¿Sí? Porque dice la palabra que estos dos personajes fueron constituidos por Dios. Y ahí es donde uno queda como, Señor, ¿y aquí qué? Tú constituiste estos perversos. Bueno, vámonos a la Biblia, para no quedarnos en política ni en historia solo nuestra. Hay un hombre llamado Faraón, ¿sí? Y dice la palabra en Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Wow. Contexto histórico. Faraón está en este momento oprimiendo al pueblo de Dios. Y Dios está enviando las plagas, ¿sí?, sobre Egipto para que Egipto deje ir el pueblo de Dios. Es decir, aquí hay una autoridad perversa a la cual Dios dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Es decir, Dios le daba autoridad a Faraón para que oprimiera al pueblo. Y ahí es donde usted y yo decimos, pero ¿cómo así, Señor? La cosa se pone complicada. ¿Qué jugamos? ¿Sí o no? ¿Cómo que vas a constituir a alguien que me va a oprimir? Y el problema de esto es que todas las autoridades que Dios ha constituido tienen un propósito. Aún las autoridades, voy a poner el ejemplo, si yo tuve un padre, ¿sí?, que fue duro, que fue ausente, que fue malo, aún esa autoridad tiene un propósito en su vida. Pero pastor, ¿cómo así?
Yo se lo quiero mostrar de esta manera. Dios le otorgó autoridad al faraón sobre los descendientes de Abraham, pero no en Éxodo, en Génesis. ¡Wow! Míreme esto, Génesis 15, 12, 16. Dice la palabra de Dios: al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña. Es decir, esto era una promesa. Dios le estaba diciendo a Abraham: ve, serás el padre de la fe. Y mire el paquete de la promesa. Dice: donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. A ver, vamos a ponernos serios. Si usted le dicen hoy que esa es su promesa, ¿usted qué dice? No, señora, a mí eso como que mándeme otra más suave, ¿sí o no? 400 años de esa promesa quiere decir que mis generaciones hasta el 2424 van a vivir esto. ¿Quién había delegado esa autoridad? Dios. Cuando llegó parecida de Dios, no. Porque ¿quién va a pensar que Dios, que es bueno, ¿sí?, va a permitir esto para su pueblo? Pero era una promesa, que iban a ser esclavizados 400 años después. ¿Con qué propósito? Vamos a intentar entenderlo. Y usted se devuelve ahí. Entonces empieza a ver a Dios delegando autoridad sobre su pueblo y delegando autoridad sobre las autoridades que iban pasando, cuando Él necesitaba cumplir el propósito de su pueblo. Entonces Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Génesis 1, ¿sí? Y Él mismo se delega autoridad. Pero después crea al hombre, crea a Adán y crea a Eva. Sobre Adán da un soplo de vida y ¿qué le entrega? Autoridad. Lo primero que levanta le dice a Adán: levántate, ve y ponle el nombre a los animales. ¿Qué le da? Autoridad, con la palabra. ¿Cierto? Y después viene la caída, viene Noé, ¿y qué le da? Autoridad. Viene el diluvio, pasa nuevamente otro juicio, llegamos a Abraham, padre de la fe. Y a Abraham, ¿qué le dice? Que saldrás de tu pueblo, serás una gran nación, pero que en 400 años estarás esclavizado. Y Abraham entonces tiene 2 hijos, uno por fuera de la autoridad y otro en autoridad, en la promesa. Ismael e Isaac, ¿sí? De Ismael hablamos luego. De Isaac se sabe que tuvo 2 hijos. ¿Cuáles hijos? Esaú y Jacob. Jacob, que no empezó portándose bien, pero que después se arrepintió, ¿ya? Y ya cojo, pues se convirtió, ¿cierto? Y se llamó Israel. Y de Jacob entonces vienen 12 hijos, dentro de los cuales estaba uno llamado José, ¿sí? Yo quiero que se ponga ahí en la trazabilidad bíblica. Abraham, José. ¿De qué fue rey José? ¿De qué fue el segundo José? ¿De qué reino? El mismo que iba a oprimir el pueblo de Dios. ¿Cómo así? Y ahí es donde usted puede ver la línea transversal de Dios en un plan completo. Donde Dios, la promesa que le hizo a Abraham, la iba a cumplir. ¿Para qué? ¿Para qué iba a cumplir Dios dicha promesa? Mire lo que empieza a decir la palabra acá. Que José, Génesis 45, recibe ahora a sus hermanos, porque Egipto se iba a convertir en la nación más poderosa sobre la tierra en ese momento. Y Egipto iba primero a darle de comer al pueblo de Dios para salvarlo, pero después se iba a convertir en su esclavizador, en quien iba a esclavizar el pueblo. Esto es historia, esto es trazabilidad de la Biblia. Pero en esa trazabilidad de la Biblia usted ve la soberanía de Dios delegando autoridad, aún sobre autoridades perversas, que van a ser usadas ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Génesis 45, 7 dice: por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí. ¿Quién? Dios. ¿Quién puso a Faraón? Dios. ¿Quién puso a José? Dios. ¿Quién controla la autoridad? Dios. ¿Quién puso a Petro? Nosotros, pero por parte de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién puso a nuestro presidente? Pues nuestra democracia, ¿sí? Ajetreada y maltratada. Pero sobre quién, ¿qué autoridad?
la de Dios. Estoy seguro que ese hombre cumple un propósito para nosotros. Estoy convencido de ello. Pero si la iglesia no lo entiende, le queda a usted más fácil irse a hablar mal de él. Y lo que está haciendo ahí es meterse con la autoridad que Dios le ha permitido a él. Ese es el problema en el que estamos metidos hoy. Que si la iglesia no resuelve el nudo con la autoridad, nos van a pasar otros o 4 o 26 como los vecinos. ¿Por qué? Porque nuestra tarea no es ponernos a hablar mal de la autoridad, sino reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra nación. ¿Sí? Sigamos. Dice, fue Dios que me envió aquí y no ustedes, está hablando José. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. O sea, ¿quién saca esa conclusión después de casi estuvo muerto, lo echaron a un hueco, lo metieron a la cárcel, lo dejaron 2 años de más, 12 años estuvo en todo ese proceso? Y la conclusión de José es que fue Dios quien lo colocó allí. Es que fue Dios quien dispuso a Faraón, aún para tenerlo en la cárcel. Esa es una comprensión que no va con nuestra alma, ¿sí? Es más, usted la mete en la película de Intensamente y no le cabe, porque va en contra de todas sus emociones, porque la autoridad es un principio. Por eso cuando sus emociones emergen, ¿sí?, como un Alka-Seltzer, y Dios le dice, esa autoridad, mi hijo, sométase, usted empieza a temblar, porque ya no sabe cómo, porque es autoridad versus principios. Sí, es emociones versus principios, y la autoridad es un principio, así usted no lo reconozca, así le hayan hecho daño, la autoridad es autoridad, ¿sí? ¿Qué iba a pasar acá entonces? Que Faraón iba a calmar la hambruna, producto del plan de Dios con José, y todo Egipto en ese momento, ¿sabe quién decía Egipto que era Dios? Un Dios más de los muchos que habían. Pero después de esto, después de lo que José hizo, todo Egipto reconoció la autoridad de Dios. No la obedeció, pero se dio cuenta que había una autoridad de Dios. ¿Sí? Todo tenía que suceder para que Egipto conociera quién era el Dios viviente. Toda la tierra conocida en ese momento supo que había un Dios que tenía toda autoridad. O sea que aún estas autoridades que maltratan, que abusan, son dispuestas por Dios para que cuando usted salga de allí, usted pueda decirle gloria a Dios. Y los que hemos pasado, ¿sí?, por abuso de autoridad, pues sencillamente si sanamos, podemos decir al final, la persona no era tan mala, realmente Dios dispuso lo que yo necesitaba. Alguna vez me decían, pero es que no viste lo que te hizo. Y yo, a mí no me ha hecho nada. No hay nada que Él no haya hecho porque Dios haya dispuesto para mí. Pero si yo no sano mi corazón para con la autoridad, me sigo metiendo en problemas. Por eso, el que quiere estar en autoridad, tiene que sanarse y conocer el principio de autoridad. Y pedirle al Espíritu Santo una relación, ¿sí?, con esa autoridad. Primera de Samuel 4, del 7 al 8, para que me lo crea. Dice, esto pasó tiempo después, no estoy hablando en la historia del Antiguo Testamento. Los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios, en la traducción original dice Elohim, ¿sí?, que era el Dios que proveía, que era el Dios que era todo soberano, ha entrado en el campamento. Ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos? Los escritores y los especialistas en traducción dicen que esta palabra dioses se había podido traducir como Dios, porque este Dios en el original es el mismo Elohim, es el mismo Dios, pero como el pueblo, ¿sí?, no le conocía sino de referencia, ¿sí?, conocía su autoridad de referencia. ¿Ya? Mire lo que dice. ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? ¿Qué estaba diciendo esta persona acá? Que muchos años después estaban recordando lo que la autoridad de Dios hizo con Egipto. Pero la esclavitud, la persecución y todo lo que pasó el pueblo de Dios fue dispuesto por Dios. ¿Quién permitió a Faraón? Dios. Y cuando usted lo lee, hay una parte muy especial donde Dios dice que yo endureceré el corazón del faraón y ustedes vayan,
que van a sufrir otro poquito, pero yo después los libero. Y uno dice, estas conversaciones con Dios son como complicadas, ¿sí o no? Y ahí es donde tú empiezas a entender las promesas bajo la autoridad de Dios. Porque si Él me mete en un proceso, si Él me mete en la difícil, en la dura, es porque Él tiene el control. Y es porque Él está bajo autoridad. Sus alas te protegerán, ¿sí? Pero asegúrate de estar bajo la autoridad de Dios y no bajo tu autoridad. Porque si no es Dios quien está gobernando, o eres tú o es el diablo. Y creo que es mejor estar bajo la autoridad de Dios en el proceso y en la prueba que en las manos de otra persona. Amén. Ahora, ¿qué concluimos acá entonces de Romanos 13:1? Porque no hay autoridad entonces sino de parte de Dios. A Dios no lo toma por sorpresa un líder perverso. Ay, eso fue que Dios se le escapó ¿sí o no? No, a Dios no se le escapa a ninguno. Toda autoridad viene de Él. Y cuando Él la permite, la determina, ¿sí? No lo toma por sorpresa. Al contrario, le ayuda. Porque ayuda para bien para quienes creemos en esa autoridad. A Dios no lo toma por sorpresa un líder malvado que gobierna. A Dios no lo ha tomado por sorpresa lo que está pasando en nuestra nación. Pero depende también de la actitud tuya y mía de comprender la autoridad de Dios. Entonces, a nivel de conclusión hay dos cosas importantes que me parece resaltar. Una, la autoridad de Dios sobre las autoridades malvadas nos deja ver especialmente su soberanía, ¿sí? Es decir, Dios es soberano para darnos incluso a nosotros la libertad de colocar autoridades. ¿Quién colocó a Saúl? El pueblo. El pueblo pidió una autoridad. ¿Y Dios qué dijo? Pues bueno, yo soy un Dios bueno, yo soy un Padre fiel, ustedes quieren esto, tengan. Entonces yo miro mi país hermoso y digo, ¿quién lo escogió? ¿Nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos? Una consecuencia, porque los hijos de Dios no podemos seguir negociando y partiéndonos en partes. Usted y yo, es más, yo no sé por qué es pre-campaña 2 años antes. Usted y yo, cuando viene eso, cogemos esta Biblia, ¿sí? Damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no nos ponemos por concuentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la autoridad por excelencia. Cuando usted va a la palabra, usted ve que los hombres de Dios sí levantaban la voz profética para hablar de lo mal que se estaba haciendo. Juan el Bautista le fue quitada su cabeza porque le dijo a Herodes en ese momento, hey, lo que estás haciendo está mal, se llama adulterio. Con mucho amor y con mucho cariño. Se fue, ¿y qué hizo la autoridad? Lo mató. Pero él dejó de decir la verdad. No. Usted y yo nos ponemos ante la autoridad con la verdad en la mano, pero no para hablar mal de la autoridad. Porque usted y yo no nos prestamos para chismes de la autoridad. Y la verdad, la mitad de la prensa que nosotros hoy leemos son chismes acerca de la autoridad. Entonces usted guarde su corazón, porque se mete en problemas, ¿sí? Cuando su conversación gira alrededor de la autoridad que sobre esa persona está. Yo sé que son hombres, somos imperfectos, ¿sí? Pero la autoridad que Dios ha delegado no se puede tocar. Muchos crecimos conociéndolas como el manto. Lo vemos en el ejemplo de David y Saúl, cuando muchas veces se nos dijo, no se puede tocar el manto. Yo pensaba tanto en esto, porque ¿por qué David, siendo perseguido aún, decía, aún con el manto ahí al lado lo alcanzó a cortar? Porque David tenía una clara dimensión de lo que era la autoridad inherente de Dios, pero también de lo que era la autoridad delegada de Dios. Y no sé en cuál de los dos usted está enredado o enredada, pero se tiene que desenredar en esta serie. ¿Por qué? Porque si usted tiene problemas con la autoridad delegada de Dios, va a seguir en problemas retrasando su propósito, su vida, porque no entiende la soberanía de Dios. Si esa fue la autoridad, pues esa fue. En uno de nuestros discipulados les decimos, levanten la mano aquí los que cogieron papá. Ninguno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios delega a ese papá. Y el papá que te correspondió es el papá que Dios quería. Ay, pero es que pastor me tocó el peorcito. Era el que Dios quería para ti. Ámalo, hónralo, ora por él, bendícelo y sé cristiano con tu papá.
Eso es lo que nos demanda la palabra de Dios. Romanos 9:16 dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, porque la Escritura le dice al faraón, Nuevo Testamento, ¿no? Gracia. El mismo apóstol Pablo toma las palabras del Antiguo y dice: porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. Si Dios tiene que darle poder a un ser humano perverso, lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios no pierde. Créamelo, Dios no pierde. Pero pastor, y toda la gente que esas personas mataron, y toda la gente que sufrieron por eso, todas esas personas no se perdieron de la eternidad. Y Dios siempre gana. ¿Por qué? Porque están bajo sus alas. Pero murieron, pastor. Vivieron para Cristo. ¿Quién ganó? Dice: y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Por qué permite a veces Dios autoridades perversas? Para que su nombre sea proclamado. Y eso solo nos deja ver que su autoridad delegada se basa en su soberanía. Es Él quien las designa. Como yo lo he dicho muchas veces acá, a veces con mi esposa, cuando estamos ahí en un discurso motivacional de alto volumen, ¿sí o no? Llámese pelea. Y yo a veces le digo a mi esposa: pero yo no tengo la culpa, yo no lo pedí. Mire, ninguno de los hombres que estamos acá lo pidió. Dios escogió soberanamente darnos esa autoridad. Pero sobre muchas mujeres que están acá, Dios también delegó una autoridad. ¿La quieres usar? Porque te van a pedir cuentas de ella. Cada líder a través de los años que ha tenido autoridad legitima que esa autoridad sea buena o mala. El problema es que es una delegación. Dios sigue creyendo en ti y en mí, te sigue dando autoridad. ¿Cómo la vas a usar? Depende de la comprensión que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo te revele para ejercer bien la autoridad. Porque la autoridad nos fue dada para ejercer justicia, orden, no desorden. Usted lee cantidades de pasajes donde se exhorta para qué es la autoridad. Por eso podemos decir claramente que nuestras autoridades hoy no están ejerciendo la autoridad de Dios. Pero no me puedo meter con su autoridad. Yo puedo llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, pero no me puedo meter con el manto de autoridad que Dios, que es el que lo asigna, colocó. Usted puede ser un papá, un hombre, una mamá que se descacha en la autoridad, pero usted no pierde su autoridad por eso. Por eso mi llamado hoy, o el llamado que el Espíritu Santo me inquietaba, es a que la iglesia pueda entender la soberanía de Dios para designar autoridad delegada. Para entender que tú tienes autoridad. Diga conmigo: yo tengo autoridad. Y por eso tengo responsabilidad. Porque si tienes autoridad, se te va a demandar responsabilidad. Dios nos muestra que levantó a Faraón para darnos un patrón, un entendimiento de su soberanía, pero también de sabiduría y de bondad, que es como usted y yo tenemos que atesorar la autoridad delegada. De sabiduría, porque Dios nunca permite el sufrimiento a través de autoridades malas, porque Él siempre las va a usar para bien, para su propósito, para propósito de redención, de transformación. Pero también para bondad, porque Él nunca permite que ocurra un daño dentro de la eternidad. O sea, esa línea no se daña por una autoridad mala. Abel, cualquiera diría que la sangre de Abel fue derramada pues sin sentido, se perdió el sacrificio de Abel y Caín lo mató. No, y si, pastor, perdimos el Abel. Y resulta que la palabra dice ahí en Hebreos 11:4 que no fue en vano y que su sangre aún habla. Miles de cristianos perseguidos, su sangre hoy habla, porque Dios no permite el daño para sus hijos dentro de la eternidad. ¿Y qué tenemos que hacer entonces como hijos de Dios? Lo que hacían los discípulos. Primera de Timoteo 2 del 1 al 4 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, ¿qué más? Súplicas
Y le voy a ser muy honesto, con todo lo que está pasando, la iglesia debería estar en oración diaria, todos los días a las 6 de la mañana. ¿Cuál es nuestra función? Respeto profundamente las posiciones y las herramientas democráticas que tenga nuestro país, pero la posición de la iglesia es la oración. La posición de la iglesia no es estar levantando pancartas y cosas, es hacer su trabajo. La primer posición, y la primer posición ante este tipo de autoridades es la oración. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades. Ay, usted, pero pastor, es que a mí eso del presidente yo ni me acuerdo, yo no sé de política. Pues seguramente usted tiene en su casa un faraón o una faraona. ¿Qué tiene que hacer? Orar, suplicar, clamar. Porque eso es lo que nos demanda la palabra de Dios. En el libro de los Hechos 12, versículo 7, dice que estaban unos apóstoles en una prisión. Y dice que el pueblo de Dios se fue a protestar afuera de la cárcel con banderas y pancartas. ¿Eso es lo que dice? No, dice que se fueron a orar y a suplicar. ¿Y qué pasó? Que las cadenas se rompieron, la cárcel se abrió y las autoridades reconocieron la autoridad de Dios sobre esos hombres. ¿A punta de qué? De oración. ¿Por qué ora la iglesia de Dios cuando tiene problemas con la autoridad? Mira lo que dice: para que tengamos paz y tranquilidad. ¿Estamos intranquilos estos días o no? Hemos perdido paz. Los que vivimos en Jamundí, pues, pero ¿qué nos toca hacer ahora para salir en paz? Orar y suplicar. ¿Por quién? Por nuestras autoridades. Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios está pidiendo que su pueblo entienda la autoridad delegada por Dios, ¿sí? Que ore por ella y que entienda su soberanía. Si usted ya está aquí, es porque Dios le está demandando sujeción, sumisión a las autoridades que Dios ha delegado. Y sobre esa sumisión, sobre esa sujeción, yo no sé cuál sea, le mencioné 4 que vamos a seguir profundizando. Yo no sé si es al gobierno civil, yo no sé si es a los impuestos, yo no sé si es a su jefe, yo no sé si es a su esposo o a su esposa en amor, yo no sé si es al pastor, a su pastor, a una autoridad eclesiástica. Yo no sé a quién sea, pero lo que sí sé es que hoy usted tiene que entender y orar y clamar para que haya paz, producto de la sujeción a la autoridad, y para que usted vea la mano de Dios cubriéndolo con sus alas. Amén. Ore conmigo ahí, dígale: Padre, gracias Señor por tu palabra. Yo te pido que me des discernimiento y sabiduría para entender lo que me has hablado al corazón. Quiero que usted haga esta oración conmigo y le diga: Señor Jesús, yo sé que he sido rebelde y no me he sometido a mis autoridades. Hoy te pido perdón, me arrepiento y con entendimiento quiero tener libertad y decirle a las tinieblas que no tienen poder y autoridad sobre mi vida. En el nombre de Jesús me declaro libre y oro y suplico para que tú me cubras con tu paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios ahí, dígale: gracias Señor.